Buenas tardes a todos. Queríamos daros las gracias y daros la bienvenida. Hoy inauguramos unas jornadas con mucha ilusión por parte de la Asociación de Amigos del Reino Astur. Estas jornadas se llaman Encuentros con la Historia del Reino Astur. Nosotros como asociación llevamos ya un año, hace un año que nos presentamos aquí en Oviedo, hace unos días que nos presentamos en Gijón y estamos haciendo una labor didáctica, una labor de investigación, una labor de información, y estas jornadas son el comienzo de, de unas consecutivas jornadas charlas que daremos una vez al mes. El próximo 20 de noviembre estáis también convocados a dar la siguiente charla. En este momento, Sema Castillo, que es el secretario de la asociación, os va a informar de quién es el ponente y de qué se va a tratar esta charla. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Lo primero, presentar el título de la conferencia de hoy, que, como bien he dicho, es la primera que inicia el ciclo de conferencias que nuestra asociación querría tener mensualmente en esta misma sede, ya que el Colegio de Abogados de Oviedo se ha portado tan bien con nosotros, nos ha dado todo tipo de facilidades y justo de reconocérselo. El ciclo de la conferencia de hoy es Crónica sencilla de un reino alto medieval frente al Islam, el Regnum Asturorum sin mitos ni tópicos. Nuestro primer conferenciante es un hombre de la casa, no solo es miembro de nuestra asociación, sino también de la junta directiva. Su currículum vitae es tan extenso que apenas cabe en 11 hojas. Es un hombre polifacético que pone la pasión en cada materia a la que se dedica y, parecería mayor porque se ha dedicado a muchas cosas y a todas ellas con pasión. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de quién es él. Primeramente, es un doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Obtuvo un sobresaliente cum laude en su tesis doctoral, atención al título, La medicina en el periodo iconoclasta de Bizancio, del 711 al 842. Retroceso, estancamiento, avance. Editado por la Universidad de Oviedo en 2016. Es interesante el título porque las fechas de este periodo coinciden prácticamente con la conquista musulmana de Hispania hasta la muerte de nuestro Alfonso II. Básicamente es el periodo principal del que nosotros queremos ocuparnos siempre en el estudio de los comienzos del Reino Astur. Resumiendo así un poco, entre sus muchos estudios y méritos, destacaría su máster en Medicina Forense, que también aplica a muchas de sus investigaciones históricas, y la publicación de 2 libros relacionados con temas médicos, multitud de artículos en revistas médicas, que nos llevaría aquí horas. Pero en el ámbito que nos ocupa, la historia alto medieval, ha publicado numerosos artículos, siempre relacionados con Constantinopla, Bizancio, y 4 libros, también relacionados con este tema. Uno de ellos, el que cité, por el que le dieron el cum laude, La medicina en el periodo iconoclasta de Bizancio, y otros 3 también relacionados con esa época y lugar. Hablando de él, tendríamos que decir que, siguiendo la tradición de los médicos humanistas, ha sido capaz de seguir en paralelo una notable carrera de letras con la carrera profesional de la medicina que ha venido desarrollando hasta el día de hoy. Es un apasionado de la historia y el arte. Publica en el 2007 una guía de Constantinopla, un viaje a Estambul en busca de Bizancio. Es casi una auténtica enciclopedia sobre esta civilización y sus vestigios en la capital turca. También otros artículos y ponencias relativas a la cultura y ciencia en el medievo, en multitud de revistas y congresos. Podríamos destacar la que dedicó al África bizantina, que ha sido citada incluso por historiadores profesionales por su
accede a ser miembro de instituciones como la Sociedad Española de Historia y Medicina, la Sociedad Española de Bizantinística y el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de la Universidad de Granada. Respecto a su faceta personal, aparte de ser una persona muy agradable, es asturiano de pies a cabeza, cautivado desde adolescente por todo lo que atañe al Reino de Asturias, desde sus paseos en el verano con Naranco, a la sombra de Santa María de Naranco, o las misas en San Juan de los Prados, las visitas furtivas al viejo arqueológico mientras estudiaba en la Facultad del Cristo. Fue acumulando en su casa una buena cantidad de bibliografía histórica, de lo que puedo dar fe. La biblioteca de su casa es impresionante. Toda esta bibliografía sobre un hobby que amenazaba con llegar a ser una carrera histórica, o sea, sobre historia. Según dice, aún se reforzó más esta vocación cuando defendió su última tesis, justo dedicada a la medicina durante este periodo iconoclasta de Bizancio del que hemos hablado. En este tiempo histórico tan peculiar y oscuro de la Alta Edad Media y que no ha sido tratado por muchos historiadores. En este bucle llega otra vez hasta los reyes de Cangas, de Pravia y de Oviedo, y justo así acaba encontrándose con un singular profesor y escritor de historia, de tesis históricas y de novelas históricas, que es el profesor José Sotochica. Con él tiene una relación de amistad y de colaboración, tratando básicamente sobre Bizancio en esta época y la Hispania visigoda y alto medieval. Coinciden también con Yello Balbás y hacéis ahí un tridente espectacular. Está claro que el método científico que Francisco conoce y usa lo aplica a esta historia que nos apasiona a todos los que estamos aquí. Y esto lo vemos en que cada mañana, con puntualidad e inexcusabilidad propias del ambiente militar que tan bien conoce, nos aporta una efeméride a quienes conformamos el grupo de WhatsApp de la asociación. Colabora con entusiasmo en las tareas de la Junta Directiva y me atrevo a adelantarlo, está a punto de publicar un nuevo libro, nada menos sobre Alfonso II el Casto y San Julián de los Prados, el más bello mío. Hoy damos inicio con su conferencia a Encuentros con la Historia del Reino Astur, como hemos dicho, queriendo dar una visión general en la que separemos dos cosas. Por un lado, la presentación de futuras exposiciones sobre aspectos esenciales del periodo y por otro, poner en claro los genuinos mitos y tópicos que amenazan su conocimiento objetivo y racional, que no son, como veremos, los que los desmitificadores actuales de hoy día nos quieren hacer creer. Y sin más, damos paso al doctor Francisco Avelino a hablar. Muchísimas gracias. La verdad es que casi me emociono. Lo primero, dar las gracias al colegio, al Colegio de Abogados. Con permiso, yo me gusta levantarme y hacer las presentaciones de pie. Quiero dar las gracias al colegio por este fantástico lugar, que encima estamos prácticamente encima de lo que fue el palacio del rey Alfonso III. Al salir podemos ver todas las ruinas o los pequeños vestigios que restan visibles. Y, lógicamente, pues, dar las gracias a la Asociación de Amigos del Reino de Asturias, a la Junta Directiva particularmente, por concederme, entre comillas, este privilegio de iniciar estas jornadas, estos encuentros, que estoy seguro que pueden y van a ser una ocasión magnífica para todos los que vivimos, los que disfrutamos y queremos saber más cada día del Reino de Asturias, ¿no? Cuando planteamos o se me planteó hacer esta presentación, bueno, yo creo que hasta donde yo llego es hacer una introducción que sea un repaso general, sin entrar en detalles, lógicamente, que se irían desglosando y profundizando en anteriores presentaciones, ¿no?
Pero sí quería hacer hincapié en lo que yo creo, honestamente, que debemos o que se puede fijar, que podemos estar razonablemente seguros desde un punto de vista científico, con un pensamiento racional. Y por otro lado, también desterrar lo que debemos desterrar, lo que debemos despreciar, literalmente, porque forma parte pues, de lo que los seres humanos que los necesitamos. Los mitos los necesitamos, son necesarios, sin mitos no se puede vivir. Pero cuando uno pretende acercarse a la realidad, pues hay que saber que son mitos, no dejarlos nunca de lado, sabiendo que son mitos. Bueno, y voy directo ya si les parece, y vamos a que todo tiene un motivo y todo tiene un principio, hasta el reino de Asturias. Uy, se nos ha ido por aquí algo, se nos ha ido el proyector. No sabemos si... ahora no, algo ha pasado, ¿no? Bueno, todo tiene un motivo, todo tiene un principio. Yo creo que aquí entramos, y si les parece, en el primer mito, la invasión árabe de España. Bueno, ahora resulta que tenemos algunos desmitificadores que consideran que la invasión árabe de España es un mito. Bueno, pues vamos a analizarlo un poco. Invasión es acción y efecto de invadir. Invadir es interrumpir, entrar por la fuerza, ocupar anormal o irregularmente un lugar. Bueno, pues parece que tenemos un montón de fuentes escritas, el corpus de fuentes islámicas, que son muchísimas, la crónica del 754, muchísimas crónicas del ciclo asturiano, bien conocido, rotense, la albeldense, la Sebastián, bueno, y también tenemos muchísima arqueología. Hace relativamente poco tiempo se ha publicado un libro sobre una perspectiva arqueológica de esta conquista islámica, muchísimos restos arqueológicos, e incluso algo que se ha catalogado como quizá lo más interesante en los últimos 100 años respecto a la conquista de Al-Ándalus, que son precisamente los sellos con los que se fijaban los sacos, literalmente, donde se colocaba el botín de guerra que recogían los árabes, que recogían los musulmanes en esta conquista, ¿no? Parece que tenemos claro que la invasión no es un mito. Bueno, y es una invasión que se conoce con relativamente muchos detalles. Bueno, sabemos que Tariq entra por el sur, lógicamente, por Kirib al-Tariq, ¿no? Por Gibraltar, y que en el año 713, prácticamente 2 años después, son capaces de tomar Sevilla, de tomar Mérida, y lo que nos interesa, pues en el 714 toman Toledo y los tenemos aquí en Lugo, ya en el 714, ¿no? Según nos dicen las fuentes. Pero vamos un poquito más allá. No solamente es una conquista, sino que estamos hablando de una conquista, a mi juicio, y creo que es objetivo hablar así, de un imperialismo árabe. Bueno, vamos a ver qué es imperialismo. Imperialismo es la tendencia de un Estado a extender su dominio sobre otro u otros por medio de la fuerza militar. Bueno, pues parece que esto venía de atrás, es decir, no es que saltaran el estrecho de Gibraltar y ya está, no, es que ya venían con muchas conquistas. Desde el 634, cuando los árabes conquistan Siria y Palestina, después de una batalla feroz con el Imperio Bizantino, que es la batalla de Yarmouk, después van a conquistar Persia, después van a conquistar Egipto, bueno, en fin, y al final los tenemos ya en la Tingitana, en Marruecos, pues en el 709, o sea, prácticamente 3 años o 2 años antes de que saltaran el estrecho y se metieran en España. Bueno, de hecho, los historiadores hablan de un estado de yihad, es decir, es un aparato estatal, prácticamente árabe, que está a promover por todos los medios la ampliación de Dar al-Islam, que es la tierra del Islam. Bueno, pues hay también muchísimas fuentes escritas, la arqueología, muchísimos textos de profesores y de distintos eruditos que esto pues, nos lo avalan. Pues estamos hablando de una conquista y de una conquista imperial. Bueno, aquí vemos un mapa donde vemos el origen desde Medina, Persia, llegan a China, hay una batalla también muy importante, Talas en el 751, que es la que evita que China hoy sea musulmana, y bueno, entran también aquí. Muy importante, en el 718 en Constantinopla hay una gran batalla en la cual el imperio árabe prácticamente ha destruido el imperio persa y casi está a punto de destruir el imperio bizantino, que evidentemente si destruye el imperio bizantino probablemente hoy todos aquí estaríamos hablando árabe, con casi total seguridad. Bueno, la crónica árabe-bizantina del 741 pues, señala que la peste sarracena que subyugó por la devastación las fronteras de la India
y bueno, pues hubo también el reino de los godos, que serían los dos extremos prácticamente de su imperio. Bueno, y las noticias pues nos hablan de ese imperio en una continuidad de un largo proceder. Es decir, cuando llegan a 711 ya llevan 100 años de conquistas formidables, de campañas rápidas, y en todos los sitios las crónicas suelen coincidir en algo, en un aspecto de devastación, en un aspecto de terror, en un aspecto de miedo. Y bueno, las crónicas son muchas. Aquí vemos un armenio. ¿Quién podría contar el horror que ha causado? El pseudo Atanasio nos habla de esta nación se extiende. Beda, que escribe desde Inglaterra, es un britano, pues habla de esa calamidad tan terrible que devastaron las Galias, porque entran también a las Galias, y llegan hasta Poitiers, que está bien al norte ya de Francia, y Máximo el Confesor, un bizantino, pues habla en estos términos, ¿no? Es importante recordar, por lo tanto, que el proselitismo islámico, desde luego en esta época, no se basó en la predicación, sino en la coacción y la guerra, y esto es un hecho objetivo. Bien, la crónica mozárabe del 754, que es una crónica escrita por un mal llamado, a mi juicio, mozárabe, pero bueno, escrita por alguien que vivía en Hispania en esa fecha y que vive ese periodo tan convulso, pues también habla en términos muy similares a todos los otros cronistas que prácticamente dice lo mismo. No podría de ninguna manera la naturaleza humana referir la ruina de España, habla de Hispania, ni tantos ni tan grandes males como esta soportó. Hablaba de que antes Hispania era atrayente y ahora está hecha una desdicha. Bueno, parece que el tono e incluso las palabras que usa pues, son muy similares a las del armenio, a las del britano, a las del bizantino o a las de los otros cronistas que hemos citado. Cabe decir, por ejemplo, que Al-Makari, que es un autor relativamente moderno, pero que probablemente usaba fuentes antiguas, en cualquier caso árabe o musulmán, relata con un poco de detalle, por ejemplo, cómo fue la conquista concretamente de Córdoba. Es interesante porque señala cómo fueron acorralados, un grupo se refugió ya prácticamente en la iglesia, suponemos que debía ser una gran iglesia de piedra con capacidad de resistencia, y cómo les invitó a que aceptasen el islamismo o pagasen el impuesto, que, bueno, cuando se niegan, pues entonces les puso fuego y los quemó. Esto lo dice Al-Makari, no lo dice la Crónica de Asturias. Y cabe en este momento pensar que hay dos mecanismos, es un mecanismo que usaron los árabes, los musulmanes en esta época siempre, que es bien el Anwatan, bien el Surjan, bien la conquista por que te rindes, con lo cual si te rindes vas a tener protección, ya veremos qué significa esto de protección, primero te van a matar, o si no te rindes y te conquistan por las armas, lo que te queda es estos dos caminos, la muerte o la esclavitud. Bien. Y un colonialismo. Hemos visto que es una conquista, hemos visto, yo creo que por definición es un imperialismo, pero también es un colonialismo. ¿Qué es un colonialismo? Bueno, pues un colonialismo es cuando se produce una conquista, se un field day, y se produce una inmigración a gran escala de colonos, que vienen desde el otro lado, desde la metrópoli, cuando se apropian tierras, a fuerza, cuando hay un control colonial de la fuerza de trabajo autóctona, cuando el que está allí pues va a trabajar para ti, y además hay un control político y económico de los asentamientos coloniales por parte de la guerra. Bueno, ¿ocurre esto en la conquista hispana? Pues yo creo que calza. Hay una inmigración a gran escala de tribus bereberes y de grupos árabes desde el Magreb y Oriente Medio. Esto es algo que está continuamente en las fuentes. Hay una protección de tierras, por supuesto. Hay una aparición de dos impuestos que hablaremos luego muy específicos. Estamos hablando de que se va a hacer que esta gente trabaje y te pague para ti, que son la jizya y el yaray. Y bueno, el nuevo territorio incluso llega a tomar un nombre nuevo, Al-Ándalus, un nombre nuevo que luego nos pararemos un poquito en ver de dónde viene, ¿no? Y se estructura como una parte de la metrópoli, primeramente como un emirato, o un valiato o un emirato, y finalmente, bueno, pues incluso esa colonia se independiza, entre comillas, cuando se convierte en un auténtico califato de Córdoba. Las fuentes son muchísimas, que vienen a demostrar que tenemos, como decimos, conquista, tenemos imperialismo y tenemos colonialismo árabe. Bueno, pero hay una rebelión. Este es el origen del Reino de Asturias, en ese ambiente de conquista, en ese ambiente de colonización, en ese ambiente de imperialismo, que hay una rebelión en Asturias. Bueno, una fecha,
Bueno, pues probablemente la fecha va a rondar en 717-722. Esto es lo que nos dicen los especialistas. Hay una causa suficiente para esa rebelión, que es lo que estamos viendo. Lógicamente, al colonizado no suele gustarle el hecho de la colonización y, por lo tanto, pues parece que la causa está bastante evidente, no hay que complicarse mucho. Tenemos un líder, las fuentes, tanto cristianas como árabes, hablan de un líder, el Pelayo. Prácticamente la mayoría vienen a coincidir en que es el hijo de un dux, es decir, de un gobernador importante del reino visigodo, probablemente un espatario, que no era cualquier cosa. El espatario es uno de las élites militares del reino que está en formación para luego ser un gran jefe militar y probablemente un dux. Sabe gobernar, por lo tanto, sabe guerrear y tiene contactos. Hay una batalla necesaria, porque para bien y para mal las batallas siempre están ahí en el origen de la mayoría de las cosas. Es el escenario, también es un escenario idóneo, porque es el mismo escenario y es por algo que ocurre en la conquista romana. La conquista romana, el lugar donde va a ser el último punto de resistencia contra la conquista romana es el Mont Vindius. El Mont Vindius es con toda seguridad el área de los picos de Europa y los alrededores de lo que hoy llamamos Cangas Onís. ¿Por qué? Porque es un área que da capacidad agrícola, ganadera, donde puede refugiarse una gran cantidad de población y al mismo tiempo tiene unas condiciones tácticas y estratégicas formidables, es decir, es fácil de defender. Los romanos pudieron con ello, pero porque hicieron desembarcos, hicieron operaciones combinadas anfibias. Los romanos eran muchos romanos. Los árabes, pues afortunadamente o desafortunadamente, no lo consiguen. El resultado es evidente, es decir, también en el resultado surge un poder autónomo en la cornisa cantábrica. Entonces, bueno, lo más razonable en el método científico es considerar que, bueno, si hay todos estos factores, pues pienso que en el arco Adonga parece que se queda como una hipótesis innecesaria, ¿no? Y es muy importante considerar que hay unas circunstancias en un teatro europeo mediterráneo. Es decir, además de todo esto, es que se da que los árabes no lo están pasando bien. No lo están pasando bien porque en el año 717 sufren una tremenda derrota en las puertas de Constantinopla, una batalla naval y al mismo tiempo terrestre, con un asedio formidable, donde los árabes pierden el núcleo y la mayor parte de su fuerza de jihad, de su fuerza de ataque principal. El profesor Sotochica lo llama a esta batalla el Stalingrado de los árabes, porque realmente a partir de este punto, a partir de este momento, los árabes pierden una gran capacidad ofensiva. El profesor Pepe Soto me enseñó documentación donde el propio califa envía una nota, lo refieren varios cronistas árabes, al Badí de Hispania, pidiéndole que probablemente sea lo más prudente abandonar España y volver hacia la Mauritania Tingitana porque ya no le puede enviar refuerzos. Lo que pasa es que el Badí le contesta y le dice que, bueno, de momento la situación en España está controlada, hay bastantes posibilidades económicas de explotar toda esta tierra y se quedan. Pero se llegaron a plantear abandonar España después de esta batalla y también coincide con otra derrota memorable, que es la batalla de Tolosa en el 721, donde también un señor, en este caso Franco, de la Galia, pues derrota a un Badí. Es decir, parece que el escenario, las circunstancias, todo, pues cuadra perfectamente para que todo esto sea perfectamente entendible. No me voy a parar en la batalla de Covadonga, pero siempre se hace la crítica que quién se va a meter ahí. Bueno, probablemente fue una batalla, en fin, los compañeros que son militares aquí lo entienden mucho mejor que yo, pero es evidente que con toda probabilidad fue una batalla en dos fases, una batalla de choque en Cangas de Onís, una persecución en caliente hacia la zona de Covadonga y ahí sí hacer una pequeña guerra. Una batalla de cierta entidad, es decir, ¿por qué? Porque el resultado final no pudo ser una escaramuza, el resultado final es este. El resultado final es que hay un territorio que se mantiene en independencia real, fiscal y de vida frente al bariato, frente al resto de la península que está en poder de los musulmanes. Pelayo, primer rey, bueno, por lo menos así le llaman las fuentes árabes. Las fuentes árabes son tardías, por ejemplo, el Fat al-Andalus, que se supone escrito entre estas fechas, bueno, pero lo dice. Dice que en tiempos de Ambasa, su gobernador en 722-725, un bárbaro perverso, se suele traducir como bárbaro,
Esto me llamó la atención, el profesor también Soto Chica, de cuidado, está usando un vocablo que es ayami, que nosotros traducimos por bárbaro, pero simplemente los árabes lo usan para cualquier individuo no arabizado y no islámico. De hecho, las fuentes árabes generalmente, las descripciones que hacen de Pelayo son buenas. Es decir, la palabra bárbaro no está bien traducida. Precisamente bárbaro en el sentido de que no estaba arabizado y no era islámico. Se sublevó en tierras de Yiliquilla. Yiliquilla es la denominación que los árabes dan mayormente al reino de Asturias. ¿Por qué? Porque les encaja prácticamente con el territorio que había conformado la vieja diócesis de la Galaecia, que era pues, prácticamente todo el noroeste de la península ibérica, ¿no? Insisten en que se revela, es decir, hay algún momento que efectivamente probablemente habían llegado a un pacto de capitulación, por lo menos esa palabra es lo que lo sugiere, se revela es que en algún momento sí había aceptado el pacto, y bueno, pues no cabe deducir por este texto, expulsándolos de allí, que haya sido llegar a un acuerdo y entendimiento, me voy porque esto no me gusta. O sea, se fueron a malos. O sea, esto es evidente que es lo que viene a insinuar el Fatanápolis. El Akhbar Mahmud, que es otra crónica árabe, insiste en el término muluk, rey para Pelayo, dice que salió de la tierra y se hizo dueño de un distrito de Asturias y que los árabes fueron vencidos y teniéndose que marchar. O sea, incluso ya habla de que algunos que estaban usando la religión, es decir, había gente que probablemente estaba optando hacia el cambio, pues sobre todo dejando para. Bueno, pues también el Akhbar Mahmud insiste en este punto, ¿no? Ibn al-Yatif, que es otro cronista árabe, también tardío, pero insisto, probablemente usando fuentes antiguas, nos habla de que estaban acostumbrados a atacarlos y habían sido ya numerosos los combates contra ellos. Es decir, estamos hablando de un Pelayo guerrero, de un Pelayo que probablemente ya había combatido previamente como espadario del rey anterior, a Rodrigo. Pues parece que no es ninguna cosa descabellado pensar que efectivamente tenía ya experiencia en combate. Estuvieron de acuerdo en proclamarle rey. Si bien él había emigrado de su tierra, dice Ibn al-Yatif, o sea, nos viene a decir, bueno, más o menos que Pelayo efectivamente era hijo de un gobernador, que por ahí no era nativo de Asturias, que ya había luchado antes y que fue proclamado rey por las gentes de aquella zona a tenor de sus éxitos militares. Eso es la base de los visigodos. Los godos utilizaban este sistema de proclamación de rey, no era otro. Bueno, pero quiero pararme en las únicas fuentes que no he citado, que son las fuentes asturianas. Las fuentes asturianas son tres crónicas, la Rotense, la Sebastián y la Albeldense. Son crónicas de una enorme cortedad, es decir, son casi militares, o sea, son punto a punto, no dan excesivos detalles y desafortunadamente yo creo que pocas crónicas en el mundo han recibido tantas dudas, tantas negativas, prácticamente casi a veces tengo la sensación desde fuera como que si lo dicen las crónicas asturianas no debe ser verdad. O sea, es como hay que negar la crónica asturiana, sea como sea, en las dos versiones y la albeldense, ¿no? Bueno, pues esto fue una reflexión en común que tuve con Yello y con Soto Chica, y bueno, estas crónicas, todos los autores nos dicen que fueron escritas entre el 881 y el 900. Bueno, vamos a ver. Alfonso II del Casto muere aproximadamente, casi con seguridad, en el 842. Es decir, cuando se escribe esta crónica, hay gente que en la época de Alfonso II del Casto ya tenían sobre 29 años, o eran adolescentes. Bien, en ese momento, los padres de esa gente habían vivido fácilmente bajo siglo. Y los abuelos de esta gente, que se escribe aquí, probablemente vivieron bajo Alfonso I del Casto. Entonces, ¿es serio que alguien escribe una crónica inventando mitos para ocultar hechos que a sus lectores coetáneos les podrían perfectamente haber encontrado por tradición oral familiar de sus padres y abuelos? Esto tenemos que admitirlo y escribirlo. Es que es absolutamente inaudito que se ponga en duda. Como todas las crónicas tendrán sus sesgos, como todas las crónicas exagerarán cuando son triunfos y como todas las crónicas intentarán ocultar los pequeños o grandes desaciertos y fracasos que hayan tenido los suyos, ¿no? Pero son crónicas perfectamente válidas y en la inmensa mayoría de los datos creo que son perfectamente fiables. Bueno, el caso es que tiene una corte, tiene un territorio y tiene unos súbditos. Y aquí me gustaría
apuntar otra lucha contra un mito, es el mito del Astur indómito eterno desde el siglo III a.C., resistiendo a los romanos, y a todo que se ponga. Bueno, esto no es así. Asturias es un lugar fuertemente romanizado, eso no cabe la menor duda. Es un vicus viarius completamente cangasonís, con montones por la zona. Es una zona donde mayor epigrafía romana se ha encontrado en todo el Cantábrico. Y también quería decir que todas las fuentes, no solo las asturianas, siempre hablan de que hay una muy grande emigración o huida de gente hacia este territorio. Tanto la Sebastián como el Yatí se refugiaron en Asturias, el Ahmar Mahmoud huyeron, es decir, y la Albendense lo dice cuando Pelayo triunfa, entonces reúne al rebaño de fieles, fuera a la patria, es decir, la gente se viene, mucha gente se viene. Bueno, tenemos el reino, ha nacido como todos los reinos generalmente por una coyuntura y un acierto militar, sobre todo en esa época. Pero los comienzos son duros, sin duda. Y del primer descendiente de Pelayo, que normalmente no hablaría de él, pero yo creo que merece la pena saber que tenemos una inscripción dedicatoria de la iglesia de Santa Cruz de Cangasonís, por desgracia desaparecido, se destruyó en la guerra civil, alevosamente, igual que el templo, de una manera totalmente alevosa por parte de las autoridades republicanas. Y hay que ver que esta inscripción pues está escrita en lengua latina. En un latín que dicen visigótico pomposo, pero nada vulgar. Esta gente escribía en el latín visigótico. Estamos hablando de que tiene una religión cristiana, nos habla de la vocación a la Santa Cruz, que es un constantinismo miliano, es decir, Constantino el Grande, el primer emperador cristiano, que levanta la cruz de la victoria cuando vence a su oponente en el puente Milvio a las afueras de Roma. Y habla de resurgere, es decir, está hablando de que vuelve a construir, vuelve a levantarse, es decir, ya había un templo previo. Y habla de monarquía, porque incluso con cierto tono dinástico, porque cita a su mujer, a Fluviúa. Y está hablando de una liturgia hispano-visigoda, la liturgia que había en el viejo reino visigodo. Porque nos habla de una expresión que aparece claramente, la fide pronta, su crucis trofeo que aparece en los textos ceremoniales religiosos hispano-visigodos. Bueno, y nos viene el siguiente, Alfonso I el Católico. Alfonso I el Católico es una figura esencial para comprender el éxito que realmente tiene el reino, porque probablemente hay que pensar que podría estar en precario, pero militarmente y políticamente parece haber tenido grandes aciertos. Sabemos que conquista Lugo, es decir, hay un avance hacia la zona de lo que hoy es Galicia, y sabemos también, y hay que considerar que es real por muchas fuentes, incluso, aunque ahora intentan la arqueología decir que no está mal. La realidad es que hace campañas militares que parecen muy lógicas de hacer un glacis defensivo en la meseta norte, en la meseta, en la separación al norte del Duero. Este glacis defensivo no es solo de aquí. Este glacis defensivo lo hacen los bizantinos exactamente igual en Anatolia. Es decir, es un área donde tú tienes que evitar que el enemigo tenga capacidad logística para atacarte. Si alguien quiere atacar este territorio, aquí es donde va a encontrar, porque los ejércitos ahora utilizan logísticas complicadas, existe gran capacidad de manejar alimentos, municiones, pero en aquella época no, los ejércitos fundamentalmente vivían del terreno. Y por lo tanto, si tú aquí no le das opción a un ejército a habituallarse, es complicado llegar aquí. Veremos, de hecho, que los ejércitos árabes casi siempre no van por aquí, sino que correrán por la llanura del Ebro, la cuenca del Ebro, y atacarán fundamentalmente siempre Castilla, que está en el origen, en esta zona, y Álava. Siempre serán ataques contra Álava, Alquila, porque estas zonas serán más complicadas. Hubo, pero serán más complicadas. Es un Alfonso que extendió el reino, nos dice la Albendense. Es un Alfonso que da muerte a los árabes que ocupaban las ciudades de la meseta y se llevó a los cristianos a la patria. Es decir, traslada a la gente hacia el norte. El propio Imam Hatib pues, nos habla de un hombre con una cierta rectitud
Es decir, el nombre católico, que algún compañero me lo decía, al catuliki se lo dan también los propios árabes. Es decir, debió ser de alguna manera alguien que tenía fuertes convicciones. Cuidado, católico no quiere decir como ahora pensamos, bueno, pues los que somos cristianos, en fin, en relación al Papa, etc. No, católico en aquel momento quería decir simplemente que seguías las normas de los concilios ecuménicos. En aquel momento los concilios habían sido varios, y en ese punto lo que reconocía el concilio era católico. Bueno, pero es que no solamente son las fuentes, sino que además hace poco también el doctor José Stochica, junto con varios físicos que trabajan en el CSIC, bueno, pues han demostrado, un trabajo concienzudo, formidable, que las fuentes no nos engañan, porque han demostrado que en ese periodo fue un periodo de una terrible sequía. Probablemente la zona norte no era habitable y la zona sur en grandes porciones tampoco, y eso explica probablemente que hubo, no solo fue las correrías de Alfonso, sino que esa desertización, siempre entendida probablemente como toda la vida en términos relativos, pues probablemente tuvo también una base física, ¿no? Y aquí entro en otro mito, el mito de los mozárabes. Mozárabes, es que esto es mozárabe, es que aquí los mozárabes, no se asturianos, mozárabes, vamos a ver. Mozárabe significa mustarrib, que quiere decir simplemente los cristianos que vivían en Al-Ándalus, de manera genérica. Pero realmente la palabra mozárabe lo que significa es arabizado, es decir, es un cristiano que ya se había aculturado, había perdido su cultura y de alguna manera pues ya vestía como un árabe, comía como un árabe, incluso hablaba árabe. Es el fenómeno que vemos, bueno, pues ahora nosotros sabemos hablar inglés porque es el que manda y nos vestimos a la inglesa, nos ponemos pantalones tejanos y bueno, incluso cantamos el country, ¿no? Bueno, pues esto nosotros nos vamos yanquizando y ellos se fueron arabizando, pero eso no es de la noche a la mañana, eso tarda un tiempo. Y es evidente que antes de mediados del siglo IX eso no existió y realmente de manera significativa bien avanzado el X. Es decir, durante todo el periodo septuriano no hay mozárabes. Lo que hay son dhimmíes, lo que son al-dhimma, es decir, gente protegida, los que no fueron ejecutados o esclavizados simplemente porque pactaron y siguieron viviendo bajo los gobernantes árabes en una serie de condiciones, y esos eran dhimmíes. Ellos los llaman dhimmíes. Por lo tanto, debemos considerar que los que vinieron al norte a refugiarse o de alguna manera migrando hacia el norte no eran mozárabes, eran dhimmíes, hablaban la misma lengua, vestían igual, tenían las mismas tradiciones culturales, no tenían ninguna diferencia. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué se venían? Bueno, hemos visto que algunos probablemente hubieron en la primera etapa, pero después sabemos que hubo mucha migración de esa población al norte. Bueno, pues como toda la vida, probablemente por dos combinaciones que suelen ser terribles, los impuestos y las humillaciones. Bueno, impuestos. En el territorio de Al-Ándalus hay que insistir, había dos impuestos tremendos. El impuesto a la capitación, que simplemente es que pagaba cualquier varón cristiano superar la puerta, es un impuesto de pagar la vida. O sea, simplemente como eres cristiano, tienes que pagar. Y hay que considerar que el monto variaba según la riqueza del sujeto, pero era arbitrario. Es decir, bueno, pues este rico tanto, este pobre tanto. Y sujeto a variación, sin definir tiempo. Por lo tanto, pues os podéis imaginar que cuando se necesitaba dinero, esto podía dar lugar a bastantes atropellos de todo género. El impuesto de capitación, la jizya, siempre se habla de él con un verdadero temor, con un verdadero pánico. Pero además de este puesto simplemente es por vivir, estaría el de la renta, este le conocemos más. Este de la renta, pues por supuesto era obligatorio para todo varón cristiano porque era una tierra, pero, ojo, solía representar el 50% de lo que se podía extraer de cultivos en esa tierra. Es decir, era a priori. Y si no pagabas, esa deuda se heredaba. Es decir, si tú te morías, pues tenía que pagarse. Era, por lo tanto, cuidado, un 50%. Estamos hablando que estaban a nuestro nivel. Aquí ahora ya estamos pagando probablemente entre el 40 y el 50. Y luego estaba el Pacto de Omar. El Pacto de Omar, que es de la época de la primera conquista o la reconquista islámica, que sentó la jurisprudencia islámica, dice que el dhimmi es impuro. El dhimmi es impuro porque no cumple las reglas de purificación, porque no se circuncida, porque no hace la ritual, porque come alimentos que están prohibidos, jamón, etc. Entonces, al ser impuro, pues tiene
estas prohibiciones, que muchas de ellas eran realmente duras, y particularmente, por ejemplo, lo de tener que acoger a un musulmán tras al menos 3 días y alimentarlo. Hay muchos relatos donde se habla de lo mal que se llevaba eso, porque bueno, pues imagínense, eran los ocupas de la época, ¿no? Pero encima legal. ¿Y qué ofrecía el Reino de Asturias? Bueno, pues el Reino de Asturias ofrecía grandes ventajas. Ofrecía, primero, el libre jurisdicción, una seguridad jurídica. El fuero juzgo, que luego veremos, estaba basado en el derecho romano, en valores cristianos. El libre jurisdicción fue el libro que se usó como libro de código legal en el periodo visigodo, y fue el que se usó en el Reino de Asturias y se seguirá usando después. Y otro punto que es el dominicatum. El dominicatum ya viene anterior, es decir, hay un dominus, un señor que tiene el Torreón, pero los alrededores los cede, los alquila, y los liberi, que heredan esa tierra, que conformaban la mayoría del conjunto, hace que esa sociedad, dentro de los términos de la época, pues probablemente fuera mucho más acogedora de lo que estamos hablando en el otro lado. Y la persona, que aparece, por ejemplo, en el foro de Brañosera, pero que aparece muchísimo continuamente, que es simplemente que los reyes, para fomentar precisamente el asentamiento de la gente, consideran que la propiedad es tuya si tú coges una tierra que esté baldía y la roturas y la pones en funcionamiento. Estos 3 puntos creo que son puntos muy atractivos para cualquiera, y los estudios vienen a demostrar que esto es así. Pongo este ejemplo, pero hay muchos más. Esta es la línea de la frontera que suponemos en la época de Alfonso II el Casto, en la sierra del Caurel, que luego estaría el Niño, un poco al norte de Orense, y vemos cómo aquí en la zona de Lancaria, de Sarria, de Samos, de Incio, todo esto hay un montón de pueblecitos, de villas que se llaman Toldados, Toldanos, Tolderanos. Esta zona fue colonizada, y también en Morfonte veremos muchos Toldados, fue colonizada, fue emigrantes que procedían de la zona de Toledo y que se asentaron en estos territorios. Bien, de la zona de Mérida tenemos aquí, en la zona de Chantada, gente y pueblos que llevan al nombre también de Emeritus, Emerita, Emeritus, aparecen continuamente en aldeas, en lugares, que coincide plenamente con esa ya no huida, sino simplemente migración de segunda ola, ¿no? Pasamos al siguiente rey, Fruela. Fruela es un hombre que ha pasado por ser cruel, un hombre duro, pero indiscutiblemente tiene éxitos. Vemos 3 ejes. Primero, es un hombre que va a lanzar expediciones y va a avanzar hacia la zona de Álava, va a ser capaz de dominar Álava y Vizcaya. Ya no solamente va a conquistar Lugo, sino que va a bajar la frontera al Niño, después de una batalla decisiva, que es la de Pontubio, y con toda seguridad es un hombre que se plantea ya trasladar la capital, el núcleo rector desde Cangas a Oviedo. Es evidente que está más centrado y es evidente que tiene unas condiciones de capacidad para dominar un territorio, pues bueno, un poquito mejores que los de Cangas, y él es el precursor realmente de Oviedo, aunque lo vemos en un punto. Él tuvo ese proyecto, por ejemplo, se conserva el relato, porque esta inscripción se perdió, pero sabemos que hubo una inscripción en San Salvador que nos hablaba del proyecto y de la Fruela, que ya construyó un San Salvador. En el testamento de Alfonso II el Casto, cuando habla de sí mismo, dice: yo nací y renací en Oviedo. Es decir, había Oviedo cuando Alfonso nace. Y cuando dice renací es porque le bautizaron en Oviedo. Es decir, ya estaba la iglesia de San Salvador. Cuando vayáis a la catedral, veréis en la puerta pues, los 2 bustos, el de Fruela y el de Alfonso II. Bien, y se nos va hacia Galicia, y eliminando las rebeliones que pudo haber, y se nos va hacia Álava. Hacia Álava no solamente es que va, sino que toma una prisionera, Munia, que sabemos que es la madre de Alfonso II, una vascona, una alavesa. Por desgracia o por gracia hay un regicidio. Es decir, este proyecto que, visto de una manera objetiva, parece un proyecto importante, potente, un proyecto muy de gran envergadura, se frustra. Hay un regicidio, hay un asesinato, lo que no sabemos es si es un tema solo de rencillas personales, pero viene otro periodo en el que parece que las cosas van un poco peor. Se suceden una serie de reyes, Aurelio de San Martín, donde vemos que hay una rebelión de siervos, lo cual es muy excepcional en la Edad Media. Cuando en la Edad Media existe una rebelión de siervos, es que las cosas, o libertos, es que las cosas están realmente muy mal.
Vemos a Silo, que parece que la cosa se estabiliza un poquito, vemos que es capaz de sujetar algunas rebeliones en la zona de la Daecia, con toda seguridad de nobles, y Mauregato, el famoso Mauregato el tirano, que bueno, hay un punto que quizá merezca la pena, y es que es la primera vez bajo Mauregato que aparece el primer himno a Santiago, declarándolo patrón de España. Entonces, bueno, es muy sugestivo que eso lo sabemos gracias al acróstico, porque se lo dedica al rey Mauregato. Los autores dicen que puede estar escrito por Beato, el famoso Beato de Líbana, pero en cualquier caso es el punto donde vemos que aparece Santiago como el patrón, el apóstol de España. Bueno, detrás de ellos viene Bermudo. De Bermudo solamente cabe decir una cosa, y es que sufre una derrota tremenda. Por ejemplo, Imidari seguramente exagerará, como todos exagera, como todas las fuentes, pero habla de 10.000 cabezas, dice que no se cuentan las de aquellos que se habían precipitado en las cimas. La derrota, en cualquier caso, tiene pinta de haber sido tremenda. Esa derrota implica que Bermudo deja el trono y deja paso al hijo de aquel Fruela que había sido asesinado, que es nada más y nada menos que Alfonso II. Pero cabe ver que se reinicia de nuevo una enormidad de guerras, una enormidad de conflictos militares de una tremenda entidad y que van a pretender directamente destruir totalmente el reino de Asturias. Aparece lo que los árabes llaman el Dar al-Harb, la casa de la guerra. Se basa la legislación islámica, asegura la Sharia, que donde no impere la ley musulmana, siempre es lícito acudir en guerra. Y esto es lo que hacen los emires, lo que hacen los valíes, lo que hacen los emires en España. Año tras año lanzaron terribles campañas, que se inician con esta derrota en Gurbia, con esta derrota de Bermudo. Había habido un pequeño parón en esos años de Silo, en esos años de Aurelio, y ahora se inicia de una manera espectacular. Es decir, que Alfonso el Casto, cuando sube al trono, se tiene que enfrentar a un periodo durísimo donde cabe decir que resistir es vencer, porque es que es prácticamente lo que hace. Fíjense ustedes cómo en Dar al-Harb, desde aquí están todas las expediciones, todas las guerras que hubo en estos años. Prácticamente no hay año que no haya guerra, que no haya aceifa, que no haya una campaña de destrucción, que solía ser subo, los árabes, quemo, mato, esclavizo, destruyo, para ver si esta gente se doblega. Año tras año. Y fíjense ustedes en un detalle. Inicialmente casi todas son musulmanas. Pero resulta que cuando nos corramos al final, empiezan a ser cristianas. Los cristianos les llamamos cabalgadas. Bueno, pues resulta que las cosas se fueron dando la vuelta. Como todas las guerras, conviene verlas. Cuando uno la ve aquí, dice los musulmanes van a ganar. Cuando uno la ve aquí, pues espera un poquito, porque las guerras son largas y sobre todo estas de civilizaciones suelen ser, conviene mirarlas con perspectiva de siglos. Y esto, en cualquier caso, lo que nos dice es que no fue algo de entendimiento, de consensos ni de coexistencia, sino una guerra de supervivencia de un reino frente a otro. Y Alfonso lo consigue, de la agonía al triunfo. Es decir, él es un líder que en esa primera etapa lo pasa muy mal. Sobre todo las aceifas del 794 del 795 le iban persiguiendo para matarle. Por ejemplo, Imidari lo describe muy bien, como le van persiguiendo, tiene que escaparse de la fortaleza real, en fin, muy apretado, no consiguen pillarle, pero la idea era destruir el reino, capturar y asesinar al rey. Y estuvo muy cerca de hacerlo. Y quería llamar la atención sobre un hecho. Es que estos años, Carlomagno no mueve un dedo. Nosotros vemos a Carlomagno, los hechos reales, es que no ayuda al caso. La gran ofensiva de Carlomagno se hace en el 778 contra Zaragoza, porque él cree que el gobernador de Zaragoza le va a apoyar en la conquista del resto de Hispania, como había hecho porque acababa de conquistar lo que era Italia. Carlomagno quería ser el gran nuevo emperador, dominar no solo lo que es Francia hoy, lo que es Alemania, sino también Italia y lo que es Hispania, volver a ser un emperador romano de Occidente. Pero curiosamente, cuando esto fracasa, que curiosamente los asturianos no le ayudan, pues él tampoco ayuda a Alfonso II en los periodos duros
Después se limitará a unas pequeñas operaciones para ir fijando una serie de ciudades y crear aquí su marca defensiva, la marca hispánica. Pero en los momentos críticos no hay ayuda del reino carolingio. Bien, y bueno, si lo miramos desde un punto de vista un poquito, si nos detenemos un pelín más, pues a lo mejor lo entendemos, porque resulta que las fuentes nos hablan de que Alfonso no solamente funda Oviedo, que yo creo que lo que hace es refundarlo, porque ya lo tenía su padre en proyecto, pero es que además lo hace como si Toledo fuera. En las ceremonias del reino, dice la fuente, como si Toledo fuera. Es decir, va a reproducir el visigotismo, el mundo visigodo, de una manera fehaciente. Nos construye en Oviedo San Juan, Santa María, San Salvador, Santa Leocadia, San Tirso. Bueno, vamos por orden. San Julián y Santa Basilisa son los santos preferidos de Atanagildo. Atanagildo es el rey visigodo que prácticamente se pone bajo el patronazgo de los santos Julián y Basilisa. De hecho, su hija Bronegilda llevará las reliquias de San Julián, que se conservan todavía en Poitiers. Bien, Santa María es la iglesia típica episcopal de Toledo. En Toledo también había la iglesia de Santa María, que era la típica del obispo. San Salvador y los santos apóstoles siempre dicen, no, bueno, pero es que los visigodos tenían la iglesia de los santos Pedro y Pablo. No, los visigodos tenían la iglesia de los santos apóstoles, y San Salvador siempre se tiene. En la tradición, desde el Concilio de Éfeso, hay una iglesia dedicada al Verbo, es decir, a Cristo, que los bizantinos, por ejemplo, llaman la Hagia Sophia, la Sagrada Sabiduría, es Santa Sofía de Constantinopla, y en Occidente lo llamamos el Salvador. Eso es una tradición que ya viene desde el Concilio de Éfeso, y que tenían los visigodos, y que hace Alfonso. Santa Leocadia, la patrona de Toledo, nada más y nada menos. San Tirso, el patrón de Mérida. Las dos grandes ciudades del reino visigodo, Toledo y Mérida. Particularmente Mérida había sido ya la capital de la diócesis española, y Toledo fue pues, la capital del reino visigodo. Bueno, yo no soy especialista en arte, pero bueno, cuando veo San Pedro la Nave y San Juan de Baños, dos iglesias visigodas, y veo San Julián de los Prados, pues no me resulta tan raro, ¿no? Parece que la evolución no es algo, por lo menos para mí como yo, que sea algo tan raro. Cuando veo la Cruz de los Ángeles y veo lo que resta de la Cruz de Recaredo, que le regala el Papa a Recaredo cuando Recaredo se convierte al catolicismo, pues es, sinceramente, muy parecida. Y se basa precisamente en el Liber Ordinum, que es uno de los textos de las ceremonias hispano-visigodas. Bueno, pero vamos más. Alfonso II dice que hace el rito toledano, dice que hace el rito hispano-visigodo, que lo impone en la corte. Y sigue con la regla de San Fructuoso, de San Isidoro, de los Santos Padres, para los monjes. Bien, esto es lo que había antes, esto es religioso. Pero es que además, si nos fijamos qué es lo que hacen en ese momento Carlomagno y el papado, pues resulta que en el Concilio de Frankfurt del 794 insisten en que todo el mundo tiene que hacer el rito romano. Pues Alfonso II no lo sigue. O sea, que le dice al carolingio que no, que él va a seguir con el rito hispano-visigodo, mal llamado mozárabe, porque no es mozárabe. Lo que ocurrió es que después, en el año 1080, Concilio de Burgos, Alfonso VI decide que hay que afrancesarse un poquito, de hecho se llama el afrancesado, se trae el rito romano, porque quiere que vengan los peregrinos y quiere que no haya diferencia entre nuestro rito y el rito europeo. Le cuesta mucho, cuando se abre el Arca Santa, hay dos curas, uno que hace un rito y otro que hace otro, porque la Iglesia hispana se resistió a hacer el rito romano. Y además, fijaros que en el Concilio de Frankfurt se llega a escribir que la invasión islámica de España ha sido un justo castigo por la heterodoxia del oficio gótico. O sea, dice, es que os han conquistado los árabes porque sois unos herejes por mantener ese oficio gótico. Bueno, pues Alfonso no parece que eso le haga mella. Y en la orden del 816 ordena que todos los monasterios sean benedictinos, que sigan la regla de San Benito. Bueno, pues no. El reino de Asturias siempre mantendrá, prácticamente hasta la época final de Alfonso III, y de manera muy lenta se irá viniendo la regla de San Benito. Bueno, la ceremonia, tenemos esta cruz que es de Narbona. No olvidemos que Narbona es parte del reino visigodo de la Septimania. Y bueno, vemos lo que la placa aquí del monasterio de San Pelayo, pues estamos viendo lo mismo, que es la Bélica Proptio, es una ceremonia típica visigoda.
¿Cómo se ordenaba el príncipe? Bueno, la Santa Uncionis lo habla San Isidoro en el Cuarto Concilio, que debe ser elegido. El rey es elegido, no es por nacimiento, es elegido. Luego es que el hijo del rey a lo mejor tiene más probabilidades de ser elegido, pero eso es otra cuestión. Él es elegido, debe ser católico, no arriano, debe ser católico, eso lo dice San Julián en la Historia Bambae, y debe ser ungido. Bueno, pues es lo que nos dice la Crónica Rotense que hacen los reyes asturianos, fundamentalmente en la controlada unción Alfonso II. Y, bueno, pues la ley que sigue, la de Reflex Víctores, el Liber Judiciorum, fuero juzgo, que seguirá, todavía Fernando III el Santo en 1941, nos lo transforma en la palabra ya española de fuero juzgo, el Liber Judium, Forum Judium, fuero juzgo. Vale. Y el profesor García de Castro nos ha dicho que estas tumbas probablemente son las de los primeros obispos de Oviedo, las tumbas que tenemos aquí en el Jardín de los Peregrinos, ¿verdad? Al lado de la Cámara Santa. Bueno, pues esto es lo mismo, si esto es Santa Leocadia, es lo mismo que ocurría en la Santa Leocadia de Toledo, donde se enterraban los obispos de la capital visigoda. Bueno, lo siguiente sería ya la aparición, cuando fallece Alfonso II, de una nueva dinastía. Aparece realmente una nueva dinastía, aparece un nuevo brío y una nueva proyección. Tenemos a Ramiro. Ramiro sabemos que es el que, bueno, podríamos hablar de Nepociano, pero vamos a dejarlo porque realmente no tiene la proyección necesaria, pero Ramiro tiene pinta de haber sido un hombre de ley y orden. Lo que nos dice la crónica, por ejemplo, albeldense, pues es bastante duro. Fue vara de la justicia, arrancaba los ojos a los bandoleros y quemaba a los magos. O sea, era un hombre que tenía las cosas claras. Sí sabemos que fue muy eficiente en la guerra, incluso los anales carolingios lo señalan, y desde luego sus construcciones son verdaderamente memorables. Hay que considerar que Santa María Naranco, que seguro que fue la lauria, como dice el profesor Lorenzo Arias, del Palacio de Alfonso, es una obra impresionante, que en aquel momento debió ser impresionante desde el punto de vista general de todo Europa, ¿no? Su hijo Ordoño, que ya tiene un reinado realmente memorable, vemos que avanza ya muchísimo el reino. Tenemos Oviedo, tenemos Lugo, pero hay dos ciudades que van a ser claves, y es que ya consigue establecerse por fin en León y en Astorga, y bajar claramente la frontera a la parte media. Ordoño lo intenta, lo consigue, bien que con dificultades, pero la crónica nos lo dice: pobló León y Astorga junto con Tuy y Amaya y fortificó muchas otras plazas. Lo importante, por fin consiguen saltar la muralla de la montaña y fijarse de manera más o menos permanente, aunque con dificultades, porque las aceifas, las embestidas de los árabes eran feroces, para que no se lograran asentar en estos territorios, ¿no? ¿Qué pasaba en Al-Ándalus en ese momento? Bueno, pues en Al-Ándalus es la época que llaman mortífera. Un escritor como es San Eulogio de Córdoba, que fue mártir, cuyas reliquias están aquí en la catedral, pues escribe esto. O sea, ellos iban a insultar al profeta para que los mataran. Sabían que los iban a matar. Entonces esto muchas veces se ha malinterpretado. ¿Pero por qué alguien profiere un insulto al profeta para que lo maten? Él lo describe muy bien en sus obras completas. Dice, es que considerando la destrucción de las iglesias, los insultos a la y el tributo que con grave pesar pagamos cada mes lunar, hasta el punto de que es preferible para nosotros el atajo de la muerte al penoso peligro de una vida harto menesterosa. Es decir, la corrupción, porque sí vemos que las fuentes hablan continuamente que ya el clero dimní, que está fuertemente corrompido, la humillación, la desesperación, pues yo creo que me permite entender ese martirio voluntario, que debieron ser un gran número de personas, y además de la élite culta de Al-Ándalus cristiana, que prefirieron ya el martirio antes que continuar esa vida, ¿no? Bueno, y venimos al último gran rey, Alfonso III, el esplendor del gran reino, que es un personaje que realmente ya estamos hablando de un reino formidable. Es un rey que ya prácticamente va a vivir casi todo el tiempo en León. Probablemente estuvo no demasiado tiempo en Oviedo. Sabemos que de hecho se quiere enterrar en Zamora y que tiene muchísimos éxitos. Sus avances son hacia el Duero, hacia el río Lamego
va a ocupar, poblar ciudades importantísimas como son Zamora, Toro, Porto, Coimbra, y está haciendo dos batallas formidables, dos batallas que van a permitir realmente el establecimiento de este reino, que fueron la de Polvoraria y la que llaman Jornada de Zamora. Bueno, me gustaría una breve reseña sobre los primeros momentos, porque cuando Alfonso III, cuando su padre Ordoño fallece, hay una usurpación por parte de un tal Zoila, un tal Zoila. Bueno, lo interesante de lo que dice la crónica sobre esta usurpación es interesante, porque de estos párrafos de la crónica podemos decir que la monarquía tenía un carácter, no tenía, está un carácter hereditario de Jure, porque un conde intenta ser rey. Está claro que entonces no había un carácter dinástico todavía en esta fecha. Es un punto importante. Segundo, habla la crónica que él, donde va es a Oviedo, aunque es un conde gallego, y está claro que el trono está en Oviedo y quien quisiera gobernar tiene que estar en Oviedo, o por lo menos dominado por Oviedo. Y otro punto, también se habla de la apostasía, esto es muy típico, bueno, el usurpador, el tirano, generalmente se considera que también está equivocado en términos religiosos, pero la victoria militar es el argumento de primer orden para justificar, es decir, Dios habla con la victoria militar, el que gana es la voluntad de Dios. Bien, el ambicioso plan de Alfonso III, yo les propongo verlo en 3 ciudades: León, Zamora, Santiago. León es una gran ciudad histórica, tiene unas potentes murallas romanas que siempre se destruían, pero se volvían a reconstruir con relativa facilidad, y es un núcleo central, lo hemos visto en el plano. León es mucho más centrado en Oviedo. Para el reino de Alfonso ya tiene menos sentido Oviedo y tiene mucho más sentido León. La batalla de Polvoraria la describe Hijayán con lamento, porque dice: después de esto los árabes enviaron la paz, y dice, concertando paz, rompió la audacia de los enemigos y por eso alcanzó gran gloria. La batalla tuvo que ser tremenda y consigue realmente que los árabes ya nunca vuelvan hasta la época de Almanzor, mucho más tarde, a poder internarse en territorio profundo cristiano. La otra gran obra de Alfonso III es Zamora. Zamora permite, es la gran fortificación, las fuentes hablan muchísimo de Zamora. Los árabes intentaron por todos los remedios que no se asentara una ciudad cristiana en Zamora, atacaron con un ejército enorme, lo describe Hijayán al-Qurtubi, los derrotó en esa jornada de Zamora, una terrible batalla que duró 3 días, en la cual se jugó el todo por el todo, consiguió ganar a Alfonso, y eso permite que poco a poco fueran haciéndose fortificaciones, Roa, Simancas, Toro, Zamora, para fijar la frontera en el Duero y a partir de ahí hacer toda la repoblación de lo que es pues, Castilla, León, o llamémoslo como queramos, ¿no? Este es uno de los grandes puntos. El segundo punto es Santiago. Santiago de Compostela. ¿Qué es Santiago de Compostela? Santiago de Compostela es un lugar de proyección europea. La idea de Santiago que tiene Alfonso III es muy evidente. Él quiere hacer un gran camino, empieza el camino realmente con Alfonso III, de traer recursos humanos y económicos, porque las ambiciones de Alfonso están muy claras. Voy a conquistar este territorio, pero es que además voy a conquistar el resto de España. Y para eso necesito esta proyección europea. Y además es un patrón militar justo en el sitio que él necesita. Santiago es donde se va a hacer una cruz igual que la que había hecho Alfonso II, que por desgracia la robaron en el año 1905. Pero esta cruz estaba en la Catedral de Santiago y es una cruz militar típica de índole visigoda, como la de Recesvinto, porque aquí es donde van a salir las grandes campañas hacia Tui, Braga, Oporto, Coimbra, y este centro de avance por el Atlántico es lo que Alfonso tiene, ¿no? Fijaros que la historia silense, que a mi juicio aquí es la más clara, dice que hizo en efecto sobre el cuerpo del bienaventurado Santiago la iglesia de Compostela. Creo que aquí este punto hay que tenerlo claro, que es Alfonso III el Magno. Bueno, los árabes ya ven que lo llama, por ejemplo, el Jati dice, era como la Meca para nosotros. Es decir, lo consigue prácticamente en vida de él, pero ya prácticamente en sus hijos mucho más, consigue que este camino, la antigua vía romana de Adburdigada Astórica, se ponga de nuevo en funcionamiento, porque ya hay seguridad en el Duero. Como hay seguridad, esta vía está transitable para los peregrinos
que venían de Francia, que después vinieron de Italia, que vinieron de Inglaterra, que vinieron de todos los lados, ¿no? Este es un gran éxito indiscutible de Alfonso III y esos tres éxitos permiten entender lo que una crónica, una parte de la crónica asturiana, que llamamos crónica profética, llegan a escribir. Fíjense ustedes cómo dice, también los propios sarracenos, por algunos indicios y señales de los astros, predicen que se acerca su perdición. Se predice que este príncipe nuestro, el glorioso don Alfonso, reinará en tiempo próximo en toda España. El territorio de los enemigos mengua cada día y la iglesia del Señor crece para más y mejor. Es decir, en este momento, el autor de la crónica está convencido de que Alfonso puede reconquistar toda España. Y parece un momento lógico, cuando han llegado ahí, están derrotando a los árabes, la cosa no se iba a parar en el Duero. La crónica profética lo dice muy claro. Y termino ya. Miren, Alfonso III va a fallecer, lógicamente como todos los seres humanos, y probablemente después se malogró en gran parte su obra, que ya no es campo nuestro, ya es el campo de otros reinos, ¿no? Que llamamos de otras maneras. Y quería llamarles la atención sobre un hecho. Hay un santo, San Pelayo, tenemos aquí al lado las Pelayas, ¿verdad?, que llamamos, que es la antigua iglesia, monasterio de San Juan Bautista, hecho por Alfonso II. Pero hay un momento en que un niño mártir ejecutado por Abderramán III en 1925, esas reliquias se traen a Asturias y se traen al monasterio de San Juan Bautista, que como las reliquias de San Pelayo llegan a ser tan célebres, pues las conocemos ya como San Pelayo. Pero fíjense ustedes que en este momento los agiotopónimos, que es muy interesantísimo, hay 96 topónimos con el nombre topónimo. Agiotopónimo quiere decir el nombre de una localidad, de un pueblo, con el San Pelayo. Bueno, pues se limitan prácticamente, y además es que lo calcan al territorio que perteneció al reino de Asturias. Y esa a mí me sorprendió muchísimo porque es que llega hasta el punto de que hay San Pelayo en Álava, hay San Pelayo en Vizcaya, pero no lo hay en Guipúzcoa. Que justamente Guipúzcoa probablemente nunca perteneció al reino de Asturias porque seguramente pertenecía al Imperio Carolingio. Y vemos esta línea tan rigurosa que nos está marcando. San Pelayo nos marca de alguna manera la máxima extensión del reino de Asturias. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por aguantar este programa. Pues nada, no sé si les surgen dudas, si quieren, aquí estamos para ir. Claro que sí. Bueno, como tú eres tan erudito, lo que yo voy a decir habrá que contrastarlo mucho. Pero entre las cosas que yo he leído que en una guerra, en tiempos de Don Silo, había venido un primo sacerdote de Don Silo y trajo un sobrinito suyo, como de 10 años, y lo cogieron prisionero y los llevaron a Córdoba. Y entonces el sacerdote, muy angustiado por esa prisión, ofreció a los moros el oro, ¿no? Los moros, él le dijo que él tenía mucho poder en Galicia y que podía, si le dejaba libre, tenerle muchos bienes. Teniendo en cuenta que todo esto, este niño era gallego, y se llama Pelayo, que es un nombre muy gallego. Entonces Abderramán III le dijo que sí, que le dejaba suelto, pero que el niño quedaba en prenda. El sacerdote se marchó a Galicia, nunca volvió. Entonces el niño tendría 10 años, en ese momento tendría como 13, era adolescente, y fue la historia de que Abderramán quiso abusar de él se resistió, porque en esos años seguro que solamente haría leer el breviario que su tío había dejado allí, y era muy religioso. Y sufrió una muerte cruel porque al no dejarse abusar, llevaron como una tabla de carnicero, le fueron cortando los trocitos y echándolo al mar, pero los cristianos iban por ahí en barcas, iban cogiendo los trozos, y quedó enterrado en Córdoba. Más tarde, con un pacto, ya lo dejaron traer a León,
y cuando ya Abderramán, no, cuando ya Almanzor venía hacia Asturias, trajeron los restos a las Pelayas, bueno, que no se llamaban las Pelayas, se cambió el nombre precisamente por el niño Pelayo y ahí tenemos sus restos. O sea, que Pelayo era, según yo, según lo que leí, era gallego, pero sobrino de Silo, que tenía parientes en Galicia y que está enterrado, están sus restos aquí en las Pelayas, pero que murió en Córdoba. Pero sí, me encanta siempre, Matilde, escucharte porque lo describes pues con esa habilidad que tienes de enseñárnoslo, y yo me estaba imaginando ahora al niño, me estaba imaginando a Abderramán y los detalles que nos das. Efectivamente, Pelayo efectivamente se trajo cuando la campaña, porque inicialmente las reliquias de Pelayo, como decía Matilde, se dejaron en León, pero las campañas de Almanzor se trajeron hacia aquí y se guardaron las Pelayas, y bueno, yo creo que merece la pena entrar a la iglesia de las Pelayas y ver las reliquias, porque las conservan en un cofre muy bonito, bueno, justamente del altar. Cuando si tienen ustedes ocasión de ir a los sábados, me parece que es hacia las 7 de la tarde, las monjas cantan la misa y te permiten pasar alrededor y entrar al recinto de ellas, cuando se rodean esas reliquias de este niño. Y siempre que paso, de vez en cuando, pues lo recuerdo y me lo imagino, ¿no? Me imagino lo que ahí se atesora, ¿no? Un poco lo que nos has contado tú, ¿no? Más cosas. Sí, yo quería también hacer alusión, porque a mí me pusieron de nombre Eulalia, recordando la Santa Eulalia de Mérida que tenemos en nuestra catedral, ¿no? Sí, sí. Y cómo esa fiesta se celebra siempre. Mi madre siempre decía, ay, tenemos que ir a la misa de Santa Eulalia de Mérida en el 10 de diciembre. Sí. Y suelen llevar, además, su imagen, hacen una procesión, es una cosa, bueno, un recuerdo. Aquí de Mérida no sale nada. Sí, efectivamente, perdón, luego quiero que Martina lo haga, pero es una diapositiva que tenía preparada, pero al final no la dejé para no hacer esto eterno. Pero igual que han visto ustedes los agiotopónimos de las localidades en relación con San Pelayo, bueno, pues también hay el agiotopónimo de Santa Eulalia. Y coincide, lo que pasa es que se limita un poco más, pero prácticamente casi todos los Santa Eulalia están en este área. Están en Asturias y Galicia. Y casi no se sale de ahí. Es curioso porque Santa Eulalia efectivamente era la patrona de Mérida. Las reliquias estaban en Mérida. Pero Matilde nos contará cómo llegaron aquí. Es que yo me llamo Matilde también. Matilde, ¿no? Sí. Matilde Eulalia. Matilde Eulalia. Y efectivamente Eulalia, las reliquias que se veneran en Asturias tuvieron, bueno, fue la patrona de Asturias, realmente antes de Covadonga. Y una asturiana tenía que llamarse Eulalia. Las asturianas en el siglo XVII y XVIII, las abuelas, bisabuelas, se llamaban Eulalia. Eulalia sigue siendo todavía la patrona de la catedral, de la diócesis. Lo que pasa es que, bueno, se trasladó a San Mateo la fiesta de Oviedo porque había la festividad de Santa Eulalia, es una fecha, es en diciembre, efectivamente, no, es complicado. Y pasa lo mismo con Leocadia, porque a pesar de ser una santa toledana, cuando uno mira sus agiotopónimos, están localizados aquí. Qué curioso, ¿no? O sea, una santa meritense, una santa toledana, que resulta que no hay agiotopónimos en Toledo ni en Mérida. Es que no los hay. Los hay en la zona que perteneció al Reino de Asturias en la época que esas reliquias seguramente se trasladaron aquí y se continuaron. ¿Por qué? Porque ellos venían, los que hemos visto, por ejemplo, los del plano, el mapa que les enseñé a ustedes de Chantada, de la zona de Galicia, donde habían venido toledanos y meritenses, se venían con sus reliquias y con sus cultos. Y por lo tanto es lógico que en estas tierras es donde haya perpetuado el culto a Eulalia, el culto a Leocadia, porque en sus zonas de origen desaparecieron. Porque yo no he seguido aquí, pero prácticamente
cuando empiezan los mozárabes, es decir, cuando realmente estos dhimmíes ya se hacen, hablan árabe, se visten de árabe, etc., prácticamente se agota la mozarabía. O sea, cuando los reyes castellanos o los reyes del norte van conquistando, prácticamente ya no hay mozárabes cuando ellos llegan. Es decir, antes ha aparecido, la mozarabía se agota en unos siglos y por lo tanto esos cultos desaparecen. Es decir, ya cuando Alfonso VI entra en Toledo, pues ya nadie está haciendo un culto de Santa Leocadia. De hecho, la iglesia de Santa Leocadia ya no sabía ni dónde había estado. O sea, tuvieron que buscarlo los arqueólogos, todavía en gran medida la están buscando. O sea, ¿me entiendes? ¿No? En cambio, el culto aquí sí. ¿Por qué? Porque la gente vino aquí, sin duda alguna. Y entonces, Eulalia, efectivamente, pues es del más asturiano. O sea, no es más asturiano que Eulalia. Sí, Olaya. Cuéntanos, Matilde, un poco eso. Es interesante. Es que se me acaba de marchar. El origen de Eulalia. Rey. ¿Cómo nos trajeron a Eulalia? Vamos a ver. Estábamos en una persecución religiosa muy fuerte a principios del siglo IV y a últimos del siglo III. Fue entonces cuando hubo una cantidad de mártires y había un noble en Mérida que lo encarcelaron. Tenía una hija que se llamaba Eulalia y la mandó a las afueras de Mérida a una casa de campo que tenía, y la hija, que era una adolescente muy guapa, se enteró que su padre había quedado prisionero y se presentó en Mérida con la hija de los caseros, que se llamaba Julia, que no sé por qué no la nombra, y el pretor, que había romano, intentó acariciarla, abusar de ella, y ella se resistió. Entonces le dieron una terrible muerte, le cortaron la lengua, bueno, todo eso, dicen que cayó nieve encima, una muerte parecida a la de Leocadia. Pero después, en aquella época, se convirtió al catolicismo el rey romano, el del Corte Milvio, que se le apareció la cruz con esta cruz Benceras, que en este momento se me escapó el nombre, y entonces no es que haya dado la religión católica oficial a los españoles, pero sí les permitió ya libremente, sin perseguirlos, hacerlos. De cualquier manera, ya llegó tarde para Eulalia, que ya la habían asesinado. ¿Y cómo vino a Asturias? Pues en época de Silo hizo la primera basílica que hubo en Asturias, la Basílica de San Joanes, y su mujer, que era prima carnal suya, Dosinda, le dijo que necesitaba unas reliquias de un santo de primera categoría para una iglesia tan importante como había hecho. Y entonces le dijo que por qué no iba por los restos de Santa Eulalia. Entonces él fue con su ejército, y a pesar de que allí estaban mandando los árabes por una razón que yo sé, pero que no os la voy a decir aquí porque a lo mejor creen que todo está novelado, pues adquirió las reliquias, las trajo. Primero estuvieron en su basílica de San Gianes de Pravia, más tarde fueron a la catedral, pero desde el momento que las trajo en una caja grande de plata que se conserva en la catedral, desde ese momento fue abogada o preceptora, o no sé qué título le dieron, de la diócesis de Oviedo. Por esa razón hubo tantas iglesias en Asturias que se llaman Santa Eulalia, Olaya, y los diminutivos de eso, está todo sembrado en Asturias y parte de Galicia. Muy bien, muchas gracias, Matilde. Siempre es un gustazo. ¿Quién más, ¿hay alguien más que nos quiera contar algo? Adelante. No, nada. Supongo que tampoco gastará muchas palabras, pero es con respecto a esa corriente que algún historiador que nos salió el otro día en el chat, de que niegan que existiera una invasión musulmana, que fue una cuestión de predicación y de
Claro, yo creo, si se dan cuenta ustedes, yo creo que he intentado hacerlo de manera lo más, en fin, he cogido prácticamente solo fuentes árabes. Es decir, si se han dado cuenta, luego al final he rehabilitado a las fuentes asturianas. Creo que es fácil de entender, que no tienen por qué mentir, es más, probablemente es las que menos interés tengan en mentir. En mentir me refiero abiertamente. Otra cosa es que, bueno, pues igual que la fuente árabe dice que han matado a 10.000 y que no cuentan las cabezas de lo que hagan por las cimas, probablemente por muchos menos, bueno, pues asturianos no vamos a ser menos en la crónica verde, pues matamos a 160.000. Lo que sí me da la sensación, y esto es una sensación mía subjetiva, es que cuando se exagera sobre la base de que fue una gran batalla. Quiero decir, en las fuentes en general, por ejemplo, la batalla de Talas que escriben las fuentes chinas, porque si no, no la conoceríamos. Los árabes no citan la batalla de Talas. O sea, si no es por los chinos, no sabemos la batalla de Talas. Bueno, también hablan de que mataron a 300.000 musulmanes, dicen las fuentes chinas. ¿No? Es complicado. Probablemente no es así, pero sí quiere decir que fue una batalla. Entonces, Coloma no fue una escaramuza. O sea, con una escaramuza no liberas ese territorio, no se establece un reino, no se establece un poder autóctono. Estamos hablando de una potencia impresionante, porque, insisto, es conquista, pero es que no solo es conquista, es que es imperialismo y es colonialismo. Y estamos hablando que viene de muy atrás. Por lo tanto, yo, de verdad, que se niegue la conquista, lo puedo entender, pues, en fin, un señor que tiene una ideologización extrema, que sus conocimientos de historia son mínimos, que bueno, todo tiene que haber en el camino del Señor, pero que lo diga un profesor de universidad, un catedrático, es lo que a mí, sinceramente, me preocupa mucho y me hace reflexionar mucho sobre qué universidad tenemos. O sea, a mí es lo que más, no me preocupa que diga eso y que lo publique, sino que quien lo publica me preocupa mucho, muchísimo. Bueno, pues creo que va llegando la hora. Muchas gracias a todos por su atención y gracias sobre todo a nuestro ponente. Ya se han dado cuenta de la capacidad de síntesis que tiene de un periodo tan largo y creo que nos ha quedado buena idea. Les emplazamos para el 20 de noviembre, misma hora, mismo lugar, para continuar con la segunda conferencia, los encuentros con la historia del Reino Astur. Así que, 20 de noviembre.